Bien, buen día. Vamos a dar inicio a la continuación de audiencia en el incidente 15 del expediente 219, que se había suspendido a pedido del Ministerio Público. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora. Gracias, señor presidente. Reiterados buenos días tengan todos. Como ya se ha indicado, vamos a continuar con esta audiencia de apelación. Ya se identificaron las partes. También el señor abogado expuso que iban a mantener el recurso impugnatorio. Entonces, solo falta definir lo que va a ser objeto de debate, ¿no? Señor abogado, usted pretende la revocación de la decisión que declaró infundada la excepción de prescripción, ¿no? Para que se declare fundada la misma. Entonces, si se trata de una excepción de prescripción, verificaremos el plazo transcurrido, ¿no? Para que haya pérdida de la vigencia de la acción penal. El juez ha establecido que bajo la disposición número 3 de ampliación, ¿no? Que se produjeron los pagos hasta la ejecución de la obra de la cual deriva este caso. Entonces, el tema es bastante puntual. Hago presente que en la audiencia no es motivo de debate sobre la imputación, porque la imputación no se vamos a discutir en vía de excepción de prescripción. Si hay algún cuestionamiento de ello, tienen vías específicas para los reclamos. Bien, antes de empezar, le vamos a pedir a la señorita fiscal que nos indique la imputación brevemente, por favor, haciendo hincapié en el marco temporal de la misma. Luego conferiremos traslado a la defensa para que exponga lo conveniente, le concederemos 6 minutos. La Procuraduría intervendrá solo al final de las intervenciones del Ministerio Público y de la Defensa, a efecto de verificar si tiene algo adicional o distinto de lo que se ha discutido. Bien, adelante, señorita fiscal. Gracias, señora directora de debates. Respecto a la imputación, contamos con la disposición 1, que es la formalización de investigación preparatoria de fecha 26 de marzo del 2019, y la disposición 3 del 26 de julio del 2019, a las que ha hecho referencia también la defensa. En este caso, que se conoce como el caso Huachipa, porque es respecto a un proyecto donde se había participado este consorcio Huachipa y uno de los integrantes habría sido Camargo Correa, cuyo representante es el señor Marcos de Moura Vanderlei, a quien preside el abogado que representa el abogado de la defensa, sería sobre el proyecto Bocatoma Huachipa y Ramal Norte, donde habían existido un sinfín de irregularidades y actos ilícitos que fueron objeto del delito de corrupción. Con relación al cohecho, lo que se le atribuye específicamente al señor Marco de Moura Vanderlei hace referencia a entregas de dinero se le atribuye el delito de cohecho activo genérico en la disposición 1 porque habría entregado la suma dineraria de $2.875 a Humberto Chesio Ugarte. Señora fiscal, creo que es $2.825.000. Sí, para que favorezcan al consorcio Huachipa en el proceso de contratación vinculado con la licitación pública 4-2007 JBIC Sedapal, lotes 1, 2 y 3, Bocatoma, plantas de tratamiento de agua potable de Huachipa y Ramal Norte. Así nada más se consignaba en la disposición 1. Es recién con la disposición 3 que se precisa por parte de la Fiscalía en el considerando segundo que la conducta del sujeto particular Marco de Moura Vanderlei se encontraría dentro del verbo dar porque había entregado la suma dineraria de $300.000 al funcionario Humberto Chese Ugarte en su condición de jefe del proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima Promesal y también a otras personas, entre funcionarios peruanos y particulares peruanos y extranjeros, hasta por la suma de $2.875.000 para que favorezcan al consorcio Huachipa, y aquí ya se hace la diferencia, que no solamente el proceso de contratación de manera genérica, sino para la licitación pública internacional 4-2017 CEDAPAL y en la ejecución de la misma. En cuanto al tema temporal que usted ha hecho referencia, en eso hemos sido objeto de pregunta mediante oficio 1646-2023 de esta parte de esta Fiscalía Superior Coordinadora y nos señalan que la última disposición
es la que se tiene en la disposición 3. En buena cuenta, no se señala en la imputación específica fechas, solamente se hace referencia a etapas, que se habría entregado dinero tanto en la etapa de licitación como en la etapa de la ejecución. Ya en los hechos generales tenemos en cuenta los hechos y las fechas relacionadas con cada una de estas etapas, pero en la concreta no se indica ningún dato adicional. Ya, pero ¿y cuáles son esas fechas de las etapas generales? Ok, en cuanto a que justo va a ser el objeto de la discusión. Bueno, entonces, entonces cuando le corramos traslado de lo que de la defensa, la etapa, pues, el marco temporal de las etapas. Bien, señor abogado, 6 minutos para que exponga lo conveniente respecto de su recurso. Muchas gracias, señora presidenta, señor miembro de la sala. Buenos días con los demás colegas. Efectivamente, señora presidenta, yo quiero empezar por señalar lo que la Fiscalía acaba de decir. Nosotros planteamos la excepción de prescripción tomando como base la imputación realizada en la disposición número 1, doctora, que textualmente dice: en el presente caso, la conducta del sujeto particular, Marcos de Mora Vanderlei, se encuadraría dentro del verbo dar, por cuanto había entregado la suma dineraria de $2.875.000 a Humberto Olchese para que estos favorezcan al consorcio en el proceso de contratación de la licitación internacional 04-2007 JBIC CEDAPAL, lote 1, 2 y 3, Bocamina, planta de tratamiento de Huachipa y Ramal Norte. Esa es sobre la imputación que nosotros planteamos de excepción. Ya en el debate, señora magistrado, la fiscal o el fiscal que estuvo en el debate señaló que esta imputación se había precisado, porque como usted notará, acá de un pago de 2 millones y tantos de dólares para favorecer en la contratación de la licitación pública. Y esta contratación acabó el día 23 de julio del año 2008. Por eso dedujimos nosotros la excepción. Sin embargo, en el debate surge la disposición número 3. Y en la disposición número 3, a decir de la Fiscalía, se aclara, dice, y se señala que la imputación es mayor. Pero yo quiero, si me permite, leerla de manera textual. Dice así: en el presente caso, la conducta del sujeto particular, Marcos de Mora Vanderlei, se encuadraría dentro del verbo dar, por cuanto había entregado la suma dineraria de $300.000, ya no $2.875.000. Esa es la aclaración que hace. $300.000 al funcionario Humberto Olchese Ugarte en su condición de jefe del proyecto Mejoramiento Sanitario de las áreas marginales de Lima, Provenzal, y a otras personas, entre funcionarios peruanos y particulares peruanos y extranjeros, hasta por la suma de 2 millones. Es decir, mantiene el monto supuesto de coima, pero hace la aclaración de que el señor Marcos de Mora, mi cliente, pagó 300.000. Es lo que dice la Fiscalía. Dice, para que esto favorezcan al consorcio Huachipa en el proceso de contratación de la licitación pública internacional 04-2007, JBC lotes 1, 2 y 3, Boca Toma, planta de tratamiento de agua potable Huachipa, Ramal Norte, y en la ejecución de la misma. Nosotros hemos impugnado, señora magistrado, porque en el considerando 8 de la resolución impugnada, el juez señala lo siguiente: es así que si el pago del dinero se ha efectuado en 2 momentos, según la imputación, señora magistrado, de lo que yo le acabo de leer, se lee que han habido 2 momentos, porque en las 2 disposiciones, tanto en la 1 como en la 3, se dice que el señor Marcos de Moura habría entregado la suma dineraria en un caso de 2 millones y en otro caso de 300.000 como parte de 2 millones para que favorezca al consorcio en el proceso de contratación de la licitación pública, y en la otra dice, y en la ejecución, pero habla de un solo pago. Yo creo que el juez allí, es por eso que estamos impugnando, no son 2 momentos de pagos, es un pago, supuestamente para que la corrupción opere en 2 momentos. Porque déjeme decirle, señor magistrado, que además en este caso también se está investigando el delito de colusión contra otras más personas. Entonces, lo que se entiende claramente de la disposición, porque allí está, es que es un solo momento para el contrato y para la elección, sin duda, porque el esquema de corrupción que plantea la Fiscalía en ese tipo de casos es
el beneficiar, para qué gano yo teniendo la buena pro si no me van a beneficiar en la ejecución. Pero dice un solo momento. Por eso nosotros queríamos que ustedes analicen la resolución del juzgado, porque acá no se habla en ningún caso de dos momentos. Es por eso que en la audiencia, señora magistrado, el juez le pregunta a la fiscalía, deme usted la base fáctica, le dice, la base fáctica de la imputación de la ejecución. Y la fiscalía no sabe decir cuál es la base fáctica. Y no la va a encontrar, porque mi cliente Marcos de Mora salió de la empresa en diciembre del año 2008. Entonces, no hay ninguna base fáctica, o sea, ningún hecho, porque si no nos hubieran dicho el monto del pago de estos 2.875.000 después o durante momentos en la ejecución. No la hay, por eso trabajamos sobre las imputaciones que están allí. Y otro elemento más que nosotros forma parte de nuestra apelación es que el juez le pide esta aclaración a la fiscalía y la fiscalía le responde con un escrito donde le envía un cuadro que hace ella y le envía a la disposición número 3 y la disposición número 2 y le envía una factura. Y una factura que no había sido introducida en el debate, le envía una factura, la carta número CH/151/2014, y para esto, el juez lo toma y dice así, ¿no? Es así que el pago de dinero se ha efectuado en dos momentos, que ya le expliqué que en la imputación no dice dos momentos. Según la imputación, el primero Humberto Chesi y el segundo funcionarios peruanos y extranjeros. De 2.875.000, es congruente que se mencione que nos encontramos ante un delito continuado. En la imputación no existe nada de un delito continuado, señora magistrada. Y dice que conforme a la disposición número 3 abarca el proceso de contratación y ejecución, que conforme a la carta CH151/2014, data del 18 de agosto del 2014, y esa carta, señora magistrada, es una carta donde la empresa Consorcio Huachipa le envía una factura a Sedapal. Le envía una factura. O sea, no sé de dónde el juzgado entiende que este es un pago ilegal. El Estado me está pagando a mí de manera ilegal, porque yo no le estoy pagando nada al Estado, es una entrega de una factura. Entonces, por esas consideraciones, nosotros, y la más puntual sin duda, por la cual pedimos que se revoque, es porque en ambas disposiciones, tanto en la 1 como en la 3, donde se fija la imputación de mi cliente Marcos de Mora, se fija es la fecha, para beneficiar en el proceso de contratación y en la ejecución. Y el pago se hace antes, porque es para beneficiar. Y el pago se hace antes. Y la precisión es que antes no se hizo $2.875.000, sino se hizo 300.000 como parte de 2 millones. Pero no dice absolutamente nada más. Por eso es que estamos planteando la prescripción, porque si esto fue así, si esto fue antes del contrato, el contrato se dio el 23 de julio del 2008, la convocatoria fue en diciembre del 2007, en julio se dio la buena pro y la firma del contrato fue el 23 de julio del 2008. Entonces, desde el 23 de julio del 2008, esto prescribió en una prescripción común a los 6 años, en el año 2014, y ese proceso se abrió en el año 2019, se formalizó. Entonces, finalmente, el caso ya habría operado la prescripción, no del delito de colusión, que continúa en toda la investigación en este caso, sino por el delito de corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 397. Por esas consideraciones, señor magistrado, por la incongruencia de la resolución venida en grado, en numeral 8, porque en la imputación no hay dos momentos, solicitamos se revoque y se reforme declarándose fundada la prescripción. Bien, gracias, señor abogado. Señorita fiscal, queda uso de la palabra. 8 minutos entrega al abogado. Gracias, señorita magistrada. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a lo último que ha señalado la defensa, un argumento de incongruencia de la resolución, y luego también hace referencia a que se habría insertado información que no habría o no constaría en la imputación fiscal por parte de la nacional. Sin embargo, su pretensión es revocatoria. Nosotros consideramos más bien que esto se adecuaría a una pretensión modificante. Y ahora veamos la trascendencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos de vista que se advierten tanto de la resolución objeto de apelación, de manera conjunta también con la pretensión de la Fiscalía Provincial, no en lo que se refiere a la etapa de selección, sino en la etapa de ejecución. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque como bien el señor abogado ha hecho lectura o ha dado lectura a la imputación que se ha precisado mediante disposición 3 contra el señor Marco de Mora Vanderlei,
lo que se le atribuye a eso, estas entregas de dinero, tanto en la licitación como en la ejecución, porque no se dice para que ejecute, se dice con la finalidad que favorezcan al consorcio Huachipa en la licitación pública internacional número 4/2007 y en la ejecución de la misma. Entonces tenemos que habría existido entregas de dinero, de acuerdo a la Fiscalía, en estas dos etapas contractuales. Como adelanté al inicio de cuando hice la reseña de los hechos, una Fiscalía en la imputación concreta no coloca la fecha en que habría ocurrido esta presunta entrega de dinero. Bueno, hace referencia a dos etapas, etapa de selección y etapa de ejecución. Y la discrepancia que existe entre la defensa y el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional de primera instancia es respecto a cuándo podría considerarse la etapa de ejecución. Para la defensa sería el año 2008 y a partir de eso será el cómputo, 2008 más 6, 2014, y la disposición de formalización es 2019 y ya habría prescrito incluso la ordinaria. Y la Fiscalía pues, sostuvo y fue parada por el juez del año 2014 más 6, 2020, pero como hubo interrupción por diligencias preliminares el 19 de junio del 2013, sería 9 años, y como tema la suspensión por la formalización de investigación preparatoria, todavía estaríamos dentro del plazo. Entonces, nos dice la defensa un argumento. Habría insertado información que no graba en la imputación, porque hay unas actas fianza de fecha 18 de agosto del 2014 que no fue objeto de debate. Al respecto, como hemos señalado, se cursó oficio a la Fiscalía, ¿no?, de primera instancia, y nos ha enviado copia de la carta en referencia del 18 de agosto del 2014 y con todos los acervos documentarios que forman parte de la ejecución del consorcio Huachipa. Sin embargo, aquí hemos apreciado y ahí tenemos que coincidir con la defensa, que esta documentación fue presentada con posterioridad al debate que hubo en primera instancia. Entonces, la pregunta es trascendente, porque si fuera así, el tema de una posible nulidad. Revisando la disposición de formalización de investigación preparatoria, específicamente la disposición 1, en lo que se refiere a la etapa de ejecución contractual, hemos encontrado diversas fechas. Empezaría, como bien lo refiere la defensa, el 23 de julio del 2008 con la suspensión del contrato. Sin embargo, no se limita a ello. Tenemos, así por ejemplo, en las páginas 13 y 14, el año 2010 con las recepciones de obra, que también habrían ocurrido en el año 2012. También existen otros actos propios de la ejecución contractual que tendrían que ver con operaciones de mantenimiento del año 2011. También en las páginas 35 y 36 de la disposición 1 de formalización hace referencia a los años 2012 y 2013. Y finalmente en la página 37 de la disposición 1, que es contra la que originalmente la defensa interpuso su excepción, hace referencia a una cláusula adicional del contrato que se habría suscrito finalmente, y como última fecha se indica el 31 de marzo del 2014. Entonces, señora magistrada, aun cuando no se tenga en cuenta la carta fianza que fue adjuntada con posterioridad al debate que hubo en primera instancia, ya desde un inicio la disposición fiscal marcaba como fecha final el año 2014, específicamente el 31 de marzo del 2014, y estando a que el periodo de prescripción ordinario fue interrumpido el 19 de junio con la disposición de diligencias preliminares. El 19 que interrumpe la suspensión de la prescripción, más 2014 más 6, habría ocurrido el 2020, como el 19 se interrumpió por 9 años. Entonces tendríamos que en marzo del 2023 habría prescrito según la prescripción extraordinaria. Sin embargo, como hubo la formalización el 26 de marzo del 2019, habría habido suspensión de los plazos prescriptorios. En tal sentido, no operaría la prescripción deducida. Y por último, si es intención de la defensa señalar, sin embargo, en la imputación concreta no se hace referencia a estas fechas de pago, más allá de lo que hemos explicado, o la otra opción, lo máximo que podría hacerse es declararse improcedente el pedido, por cuanto no se puede operar una prescripción en base a fechas no establecidas. Sin embargo, ya hemos explicado que en la disposición 1 se indican las fechas donde habría ocurrido la ejecución contractual y que si era el marco temporal o un periodo mayor donde podría haber ocurrido esta entrega de dinero. Por esas consideraciones nos reafirmamos para que se confirme la apelada. Gracias. 3 minutos, señor abogado.
Sí, señora magistrado, con todo el respeto, la discusión que he planteado no es la discusión que la Fiscalía ha señalado. Nosotros no estamos discutiendo cuál es el periodo de ejecución ni cuánto tiempo demoró el periodo de ejecución. Yo lo que he hecho es una lectura precisa de la imputación, tanto en la disposición 1 como en la disposición 3. Y en esas disposiciones, en ambos, el verbo rector es dar, no prometer. No le están imputando a mi cliente prometer que durante la ejecución iba a dar ese dinero. No, él dio $300,000 para que lo beneficien en la contratación y en la ejecución. Es un solo acto el que le imputan a mi cliente. Uno solo. A mi cliente no le importa porque, imagínese, salió de la empresa. ¿Cuánto demora la ejecución? Que creo que acabó el año pasado. Entonces, el esquema no lo he planteado así. La Fiscalía lo quiere plantear así. Eso no lo he planteado. Por eso, dentro de mi apelación, yo estoy señalando claramente que el punto 8 es el punto donde no guarda coherencia con lo que se discutió. Porque la Fiscalía, el señor juez dice que en dos momentos, si uno lee la imputación, tanto en la disposición 1 como en la disposición 3, y la doctora Tapia ha reconocido que no hay más imputaciones contra Marcos, ni más aclaraciones, ni más disposiciones que precisen su conducta, sino salvo esta, y esta en ambas disposiciones dice dar, y dar en un solo momento. En un caso dice 300,000 y en otro caso dice 2,875,000. Entonces la precisión ahora es por 300,000 en la disposición 3, y que le pongan una frase y en la ejecución no hace ni menciona un momento del señor Marcos de Mora Vanderlei como una acción, sino señala una consecuencia de una acción anterior, porque es para dar la buena pro, para que se firme el contrato y para la ejecución del mismo. No es que se pague en el mismo, por eso es que no hay en el expediente y no tengo por qué pedirlo, porque como le comenté, mi cliente ya salió de la empresa en el año 2008, ahí nomás, y quien lo reemplaza es el otro coimputado, Aristóteles Filo. Entonces, mi esquema es bien directo, bien claro, objetivo. El juzgado ha dicho que hay dos momentos de pago según la imputación, y según la imputación hay uno. La única diferencia es que en la disposición 1 hablan de 2,875,000 y en la disposición 3 de 300,000. Y en ambos casos es antes de la buena pro, para otorgar la buena pro y para beneficiar al consorcio, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, que en el proceso la venimos cuestionando, pero para beneficiar al consorcio en el contrato y en la ejecución. Pero eso solo pago. Por eso nosotros hemos hablado de la carta, que la introducen sin duda después, pero esa carta es usada por el juez para tener una fecha, cuando en realidad no sabemos fecha de qué, porque eso ni siquiera está como elementos de convicción en la disposición 1 que ustedes tienen a la vista en el expediente judicial. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que ese es un error del juzgado y que la interpretación correcta, de acuerdo a la imputación, es que hay un solo momento. En la disposición 1 de $2,875,000 y en la disposición 3 de $300,000, antes de la buena pro. Y la buena pro fue el 23 de julio del año 2008. Entonces, desde ahí tenemos que contar el plazo de prescripción, porque a mi cliente Marcos de Mora Vanderlei no le imputan ningún dato fáctico mayor directamente a él, como si él hubiera realizado alguna acción en referencia a eso. Por estas consideraciones, volvemos con la pretensión señalando que no estamos discutiendo el plazo de ejecución, que pueden haber sido 15 años. Lo que estamos discutiendo es la conducta de mi cliente en la disposición 1 y en la disposición 2, que es dar antes de la contratación. Bien, señorita fiscal, 3 minutos. Es cierto, señor abogado, que la imputación es respecto al dar. No hay discusión, eso se consigna de manera expresa en la disposición de formalización. La pregunta es cuándo. Y en la disposición especificación concreta no se dice en la fecha tal habría entregado los importes de dinero. Solo se indica etapas, licitación y ejecución. Y es en base a esos periodos que se hace referencia. Y en la propia disposición 1, que es contra la cual interpone su excepción, se indica en la página 37 como último acto dentro de la ejecución contractual al 31 de marzo del 2014. En todo caso, los cuestionamientos que haya contra la imputación, que no sea suficiente, no se podrían ventilar en esta audiencia, donde lo único que vemos únicamente son. Gracias. Procuraduría, ¿desea agregar algo que no se haya dicho por parte del Ministerio Público? Muchas gracias, señora magistrada. Muy puntual por parte de la Procuraduría lo siguiente. Ni en la disposición de formalización número 1, ni en la disposición de precisión número 3,
se determina una fecha de entrega de dinero por parte del imputado Marcos de Moura Vanderlei. Sí, eso investigado. está claro. Sí, Quiero sí, llegar a lo siguiente. A ver, por favor, Porque la tesis que está planteando la defensa es de que la entrega del dinero se habría materializado a la suscripción del contrato. Esto es, el 23 de julio del 2008. Y computado el plazo máximo de la pena por delito de cohecho, esta había prescrito el 23 de julio del 2014. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, que no solo la entrega, no solo la imputación hace referencia a entregas a Humberto Olchese, sino también a otros funcionarios que aún no están determinados, y es lo que no le está diciendo la defensa, señora magistrada, a otros funcionarios entre peruanos y extranjeros que no están determinados. Y si no están determinados, es parte de la progresividad de la investigación identificar a esos investigados. Lo que quiero llegar es lo siguiente, es de que frente a ello es que se habrían producido varias entregas de dinero, señora magistrada, no solamente en un solo momento, sino varias entregas de dinero tanto a Olchese Ugarte como a los otros funcionarios que aún no están identificados. Por lo tanto, en esa línea, bajo ese razonamiento, señora magistrada, nos encontraríamos frente a la figura de un delito continuado, toda vez que la imputación por el delito de cohecho también comprende la ejecución, y la ejecución del proyecto de la planta de Huachipa se proyecta hasta el año 2014. Tal es así que en la audiencia el fiscal introduce el documento, la factura del 18 de agosto del 2014 que entrega el consorcio Huachipa. Eso no descarta, señora magistrada, que hasta el año 2014 Marcos de Moura Vanderlei habría realizado entregas de dinero, tanto a Olchese Ugarte como a los otros investigadores. No se descarta, por eso nos encontraríamos frente a la figura del delito continuado. Y para concluir, no quiero dejar de mencionar lo siguiente, es de que es parte de la función, de la potestad, del deber del órgano jurisdiccional aplicar el derecho que corresponda. En este caso, en función al principio y ora nubiculia, el fiscal puede hacer el juez puede hacer su propia calificación jurídica, y es lo que hizo el juez bajo la figura del delito continuado. Gracias, señora magistrada. Señor abogado, sobre lo que ha dicho el representante de la Procuraduría, ¿va a señalar algo? Sí, señora magistrado, que yo no en ningún momento he pretendido ocultar absolutamente nada, como ha dicho el doctor Navas, ¿no? Porque yo he leído de manera textual la imputación. Y el doctor Navas lo que está haciendo es un ejercicio de imaginación, porque dice personas que todavía no están identificadas, personas que todavía se sabe, la progresividad. Lo cierto, señora magistrada, es que yo estoy trabajando una excepción de prescripción sobre la imputación directa a mi cliente, que es la que está allí. Si mañana más tarde la Fiscalía la amplía, pone nueva fecha, genera otro delito, es facultad de la Fiscalía. Al día de hoy, después de 36 meses de investigación, más 24 meses que le ha otorgado el juzgado, al día de hoy no ha habido ninguna ampliación de la imputación contra mi cliente y sigue siendo la misma sobre la cual le he hecho la prescripción. Es dar, en un caso, 300.000 y en el caso anterior 2.800.000 antes de la buena pro, porque textualmente se dice para beneficiarlo con la licitación y su ejecución. Es un solo acto que puede haber beneficiado en varias otras cosas, pero fue antes. ¿Y dónde? ¿Antes de dónde? Antes del 23 de julio de 2008. Bien, gracias. Bueno, esa es la lectura que usted da, no hay problema. Pero quería preguntarle algo, señor abogado. Usted ha dicho que su patrocinado solo trabajó en este consorcio hasta el 2008. Mi cliente nunca trabajó en el consorcio, señora doctora Magallanes. Mi cliente es representante de la empresa Camargo Correa y como tal es representante del consorcio para la firma del contrato.
Este caso, señora magistrado, para que usted lo pueda visualizar en su conjunto, nace de una información que se publicó en los medios de comunicación del Brasil, en referencia a unos allanamientos que se hicieron en casas de funcionarios de la empresa Camargo Correa en el Brasil. Esa información que está en una web fue recogida por la Fiscalía y se empezó a trabajar en base a eso, donde señalaban a mi cliente que era el representante del consorcio. Pero mi cliente dejó de trabajar en el año 2008 y nunca fue funcionario del consorcio. Fue solamente... ¿Hasta cuándo trabajó? ¿Hasta cuándo ejerció esa representación? La representación la ejerció hasta diciembre del año 2008. Hasta diciembre del año 2008. Bien, por el momento es esa pregunta. Paso a preguntar a la Fiscalía. Señora Fiscal, nuevamente estamos en estos temas como en anteriores audiencias se ha señalado, por defectos de redacción, ¿no? De las imputaciones. ¿Por qué no han puesto pues un marco temporal? Es difícil, evidentemente nadie les va a exigir que pongan un día y una hora. Pero ¿y por qué no ponen el marco temporal? Si dice que coincide con las etapas. Sí, señora magistrada, en cuanto a la imputación concreta, definitivamente es un defecto de la imputación. Ya eso justamente fue objeto, ¿no?, de pregunta ante la Fiscalía Provincial. Ellos, entiendo, ampliarán o corregirán su imputación, porque Bien. si coincidimos que debe estar en imputación concreta. Bien, otra pregunta, doctor. De su intervención, me ha parecido entender, y le pregunto esto porque la posición de la defensa es clara. Para él, el dar es antes de la licitación. Por eso, para él opera la prescripción respecto al delito de cohecho. Para usted, el verbo que ha empleado también es dar. Ahí no hay discusión, no hay debate. Pero usted ha dicho que es hasta ejecución, ¿no? Y la ejecución se dio hasta el año 2014, que es el marco que tenemos referencial por el momento. Entonces, si es dar, y le están imputando al señor de Moura que estaba continuando dando los pagos, ¿no?, corruptos hasta la ejecución, pero si ella no trabajaba, no representaba a la empresa, ¿cómo se haría eso? A ver, explíquenos. Sí, señorita magistrada, en ese aspecto tiene usted toda la razón. Sin embargo, esto no nos ha sido informado por parte de la Fiscalía, solo tenemos, Ya, pero como le usted digo, ha las verificado, imputaciones. el señor de Moura, ¿hasta cuándo tuvo la representación? Entonces, porque esto es importante, doctora, porque desde la posición de la defensa y con las aclaraciones que usted ha hecho, entendemos que el señor de Moura hubiera venido pagando hasta la ejecución. Primero 300.000 al funcionario y el saldo 2.500.000 lo hubiera pagado hasta la ejecución. Pero si él ya no era representante de Camargo Correa, ¿cómo siguió haciendo esos pagos? Si es cohecho activo. Sí, en ese aspecto no podemos discrepar con lo que señala su magistratura. Sin embargo, no tengo esa información como para poder dar respuesta afirmativa o negativa a lo que usted hace referencia. Solo tenemos esa información que nos corrieron traslado con el... Pero ese es el problema, doctora. Si usted no tiene la información, entonces, si la defensa sí, ¿cómo hacemos? Entonces, nosotros vamos a resolver con lo que presente, por favor. Señor abogado, una pregunta. Después le vamos a conferir traslado, señor procurador. Señor abogado, su patrocinado, ¿ha presentado usted alguna documentación que solo trabajó hasta el año 2008? ¿Ya no tuvo vinculación alguna con el consorcio Camargo Correa? ¿O nos puede Sí, dar más datos? Claro, de hecho, la Fiscalía Provincial le pidió a la empresa Camargo Correa toda la información de todos los trabajadores que habían tenido vínculo con el consorcio, que es un consorcio de dos empresas, Camargo Correa y la empresa canadiense OTB. Y dentro de toda la información se especificó que el señor Marcos de Moura Vanderlei trabajó hasta diciembre del año 2008 en la empresa. Y yo le digo, ¿no? Si ustedes tienen el file con la disposición 1, verificarán que luego toda la actividad, por eso con total transparencia le digo, hubieran puesto la Fiscalía después de ese incidente, que fue en septiembre del año pasado, hubieran ampliado y hubieran precisado, yo no tendría por qué estar acá, me hubiera desistido de mi apelación. Pero no lo hay, porque todo continúa con el señor Aristóteles Filo de Oliveira, que es el nuevo representante de Camargo Correa desde julio del año 2008 en adelante,
hasta toda la ejecución de Huachipa, que ha sido hasta el año pasado, doctora, no es hasta 2014. Y esta persona que usted nos está mencionando, ¿está comprendida también en el cohecho? Sí, está procesada también en cohecho y también en el delito de colusión. Ya, en el cohecho activo genérico por los 2.800.000. Sí, también está procesado ahí, y casi bajo la misma imputación. Exactamente igual. Permítame leer esto. A ver. La disposición 3, acá está. Permítame, doctora, dice. La disposición 3 precisa la imputación tanto de mi cliente Marcos de Moura como del señor Aristóteles Santos Moreira Filo. Dice, en el presente caso, la conducta del sujeto particular Aristóteles Santos Moreira Filo se encuadraría dentro del verbo dar, por cuanto habría entregado la suma dineraria de $300.000 al funcionario Humberto Olchese Ugarte en su condición de jefe de proyecto de mejoramiento sanitario en las áreas marginales de Lima, Promesal, y a otras personas entre funcionarios peruanos y particulares peruanos y extranjeros hasta por la suma de $2.875.000, con la finalidad de que esto favorezca al consorcio Huachipa en el proceso de contratación de la licitación pública 04-2007, lotes 1, 2 y 3, Bocatoma, planta de tratamiento de agua potable Huachipa y Ramal Norte, y en la ejecución de la misma. Es exactamente la misma imputación. Exactamente la misma imputación. Gracias. Señora fiscal, entonces aquí también habría otro funcionario que aparentemente habría sucedido al señor de Moura, ¿no? Y que él continúa hasta la ejecución. Entonces, ¿hay alguna explicación, alguna hipótesis que está manejando la Fiscalía para que nos diga que el señor de Moura entonces continuó pagando los pagos corruptores hasta la ejecución? En la disposición 1, que es la que se nos ha alcanzado, no se indica que haya existido una sucesión como hace la defensa. No es una sucesión, sino que el señor de Moura aparentemente habría trabajado solo hasta... Claro, me refiero a una sucesión en el cargo, me refiero, ¿no? Lo que sí tenemos es en la página 6, que hace como, da a entender una asociación con participación conjunta, porque se indica, ¿no? Se acordó, entre otros, que Marcos de Moura, Vanderlei, Aristóteles Santos Moreira Filio, que es el que acaba de mencionar la defensa, actuando en conjunto como representantes legales del consorcio, realizarían coordinaciones con la supervisora, consultora para los aspectos técnicos. Y hace referencia a otros hechos de carácter técnico. Entonces, sí, el tema es... Según la disposición... El problema es ver... Sí, señora magistrada, pero en la disposición 1 no tengo más datos. Pero el hecho que no diga la disposición, doctora, usted ya está aquí en esta audiencia. Entonces, si no hay marco temporal y no dice nada, ninguna acción penal nunca va a prescribir porque la Fiscalía nunca habría puesto un marco temporal. Pero el plazo es un tema de legalidad, porque incluso de protección constitucional, porque va vinculado al tema de plazo razonable, ¿no? Entonces, los efectos de la Fiscalía tampoco pueden habilitar a una imprescriptibilidad de las acciones. Si la Fiscalía no lo corrige nunca, esto no quiere decir que no va a prescribir. Por eso hay datos que el abogado ha mencionado ahora y por eso le estoy preguntando. Porque si hay dos personas que tienen la misma imputación de entregar 300.000 soles a un funcionario primero, 2.500.000 a personas desconocidas hasta la ejecución, pero uno de ellos, en este caso el apelante, solo trabajó hasta julio del 2008. Entonces, ¿cómo es que se le vincula para que siga dando los pagos corruptores hasta la ejecución, que sería hasta el 2014? Esa es la pregunta. Señora magistrada, como hemos referido, nosotros estamos basando la documentación que nos ha contado la parte que se le ha preguntado sobre el tema de los hechos y las fechas, y es lo que nos han contado. Estas disposiciones, como se le señaló, que lo hemos tenido recién a la vista y que hemos revisado y que solamente se maneja esa cuestión. Sí, señor procurador, ¿desea usted agregar algo que no se haya dicho, por favor, que no sea reiterativo? Muchas gracias, señora magistrada. Muy puntual nuevamente. He escuchado atentamente al abogado de la defensa. Aún no se ha determinado ni la fecha de entrega de dinero a Humberto Olchese ni a los otros funcionarios. Sí, aún no se ha determinado, señora magistrada, hasta cuándo ha laborado Marcos de Moura Wanderley en Camargo Correa. En este caso específico, en el consorcio Huachipa.
no está determinado. Y eso es parte de la investigación, señora magistrada, porque la investigación todavía culmina todavía el próximo año. Entonces, la Fiscalía viene reuniendo los elementos necesarios que puedan determinar hasta cuándo ha sido el periodo laboral del investigado Marcos de Mora Wanderley. Por lo tanto, señora magistrada, y con esto concluyo, no puede ampararse un pedido de prescripción que formula, que deduce la defensa, en un hecho que aún no está determinado en la investigación, el marco fáctico no está determinado todavía, cuándo se ha materializado esa entrega del dinero por parte de Marcos de Mora Wanderley y hasta cuándo Marcos de Mora Wanderley ha tenido el vínculo laboral con Camargo y con el consorcio Huachipa. Con ello concluyo. Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, señor abogado. Solo para señalarle, señora magistrado, que bajo la tesis del doctor Carlos Nava, entonces nunca podríamos presentar una excepción de prescripción, sino hasta probablemente la acusación, o de repente, si no, hasta antes de la sentencia, cuando el tema esté probado. Y eso no es correcto, no está bien, es falso. No se puede, sí se puede presentar, y uno lo que hace como defensa es trabajar sobre la imputación, y la imputación dice dar para algo, y ese algo sí tiene fecha. La fecha 23 de julio del año 2008. Sí existe una fecha entonces probada, porque es el objeto de la corrupción, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. No podemos, sino esperar, imagínense, tengo que esperar un año más para saber si la Fiscalía encontró fechas. Eso no es correcto. No, pero aquí, o sea, su posición es clara frente a la posición de la Fiscalía, si dio antes o no. Pero aquí lo que yo quería saber es cómo es que la Fiscalía vincula a don Maura Wanderley, siguiendo dando pagos hasta la ejecución. Esa era la pregunta que le hice a la Fiscalía. Usted Sí, dice que solo trabajó hasta julio de 2008. Está en el expediente, está aprobado. Si yo se lo podría adjuntar, si usted considera, no tengo todo el expediente ahorita a la mano, pero tengo las fechas en la cual la empresa Camargo Correa, que es un sujeto diferente a mi cliente, ¿no? La empresa Camargo Correa le entregó toda la información a la Fiscalía. Ya. Por último, me estaba olvidando un aspecto formal que dijo la Fiscalía al inicio. Ciertamente en su recurso usted denuncia incongruencia, ¿no? En la resolución, en la decisión del juez, ¿no? Porque se habría pronunciado por aspectos no sometidos a debate, como es esa carta que hizo mención, ¿no? Y algunos aspectos también relacionados a un tema de defectuosa motivación. Pero eso se vincula a una pretensión nulificante y no revocatoria. ¿Podría aclarar ese aspecto? Sí, doctora, nosotros solicitamos que se revoque la resolución y se reforme en atención a una mala interpretación del juez y a que el juez ha usado, ha resuelto sobre hechos que no han sido planteados ni en la disposición 1 ni en la disposición 3. En la disposición 1 ni en la 3 se habla de dos momentos, ni en la 1 ni en la 3 se habla de delito continuado. Y sobre eso ha resuelto el juez, por eso pedimos que se revoque. El hecho de la carta o el hecho de la incongruencia me sirven a mí para motivar, o sea, para explicar esta irregularidad. Sin embargo, nos reafirmamos que solicitamos la revocación y que se declare fundada la resolución. Gracias, señor abogado. Señor presidente, de mi parte serían todas las preguntas que tendría que hacer. No sé si su presidencia tiene alguna pregunta adicional o aclaratoria. Ninguna pregunta de mi parte. Gracias. Doctor Enríquez. Sí. A la defensa, el marco de imputación es respecto al cohecho activo genérico del verbo dar, y él da por un monto de $2.875.000. Entonces, verificar usted tanto disposición 1 y disposición 3, ya se ha establecido, o ya ha podido el Ministerio Público establecer cómo se ha efectuado esta entrega de $2.875.000, o todavía. La precisión que hizo la Fiscalía, doctor Enríquez, fue sobre $300.000 en la disposición 3 y no especifica fecha. Y la explicación de esto es que están trabajando sobre documentos obtenidos en el Brasil que no tienen un soporte real en nuestro país y que la justicia brasilera le ha dicho que no tiene esos documentos y que no los pueden usar.
De hecho, al día de hoy, inclusive esos documentos que en fotocopia están en el expediente están siendo materia de discusión de prueba prohibida, porque en el mismo procedimiento de colaboración judicial, el Estado brasileño les ha dicho que eso no son documentos oficiales. Entonces, al trabajar sobre la base de esas fotocopias, están trabajando sobre la base de dichos de una investigación o de otra documentación del Brasil. Entonces, no existe una fecha. Lo que la Fiscalía ha precisado como imputación es que es para la licitación. Por eso tomamos la fecha 23 de julio de 2008. No, claro, pero la pregunta no es por la fecha, sino por el monto. La imputación es por un monto de 2.875.000 y solo existe precisión por los 300.000. O sea, falta determinar los otros 2.400.000. Sí, entiendo que la Fiscalía estaría en eso durante cómo se le pagó esos 2 millones antes de entregarse la buena pro. No establecido ni las formas ni quién, ¿no? A ver, Ministerio Público, esta imputación de 2.875.000 o de entrega de 2.875.000, ¿de dónde parte el indicio, no? De que ese es el monto que se entregó. Lo que nos ha hecho referencia a la señorita fiscal adjunta provincial a cargo del caso es que estos montos se basan en, como bien ha dicho el señor abogado, en documentos que han provenido del Brasil, lo que llamaban el caso Castillo de Arena. Y en base a esa información es que ellos están haciendo las indagaciones. Entonces, no entiendo cómo califican el cohecho activo genérico en dar 2.875.000 y no han precisado cuándo se dio, porque obviamente ya es un delito consumado, ¿no? Entiendo yo. Y si es consumado, deberían establecer la fecha, aunque sea aparente, cercana, ¿no? No exacta, pero cercana. Entonces, ¿cómo determinan que esto se dio o siguen tentativas? No sabemos por qué la imputación de 2.875.000 sin saber exactamente en qué fecha se entregaron. Lo único que nos refieren es que está en esa labor de indagación. No hay más elementos de los que se señalan en eso. Ahora, en tema de imputación, existen dos personas con la misma imputación y quizás también la empresa haya ingresado con esta imputación. ¿Cómo ustedes mantienen la misma imputación para dos personas que habían trabajado en la empresa en tiempos distintos? Justamente el tema del tiempo es la aseveración que hace la defensa. Sin embargo, de las propias disposiciones fiscales no se advierte que haya existido una sucesión en el cargo. Como le manifesté a la señorita directora de debates, lo único que se consigna de manera expresa es que ha habido una intervención conjunta de ambos imputados. Correcto, bien, gracias. Sí, señor abogado del actor civil. Muchas gracias, doctor Enríquez. Solamente para precisar respecto al otro investigado, que es Aristóteles Moreira Filo. No es tan cierto como ha referido el abogado de la defensa que esta persona haya trabajado posterior al investigado Marcos de Mora Wanderley. Tal es así que ambos suscriben el contrato con el consorcio en representación del consorcio Huachipa con la empresa Sedapal. Solamente para hacer esa precisión, señor magistrado. Otra cosa muy puntual, otro tema muy puntual, señor magistrado, que me estaba olvidando, es respecto a la documentación que sirve de sustento para imputar tanto a Marcos de Moura como a Aristóteles, en este caso, el delito de cohecho activo. Es justamente la información que se ha recepcionado del operativo Castillo de Arena. Y está pendiente, eso el abogado de la defensa lo sabe, está pendiente que se dilucide aún en la Corte Suprema el tema de la prohibición. Gracias. Finalmente, una pregunta antes de pasar el uso de la palabra a la defensa. A ver, el Ministerio Público y el actor civil que están más enterados de este caso. Según lo que ha recargado hasta la fecha el Ministerio Público, ¿cuál fue la última intervención que ha tenido el señor de Moura? ¿El Ministerio Público tiene usted algún acto o un documento suscrito por el señor de Moura en este proceso de esta licitación, ejecución,
que haya intervenido. Señor magistrado, en esto sí debo referir con la total transparencia del caso que, debido a lo que argumenté el día de ayer, ¿no?, para la suspensión de la audiencia, no he tenido la oportunidad de poder recabar mayor información más allá de lo que he dado cuenta a su magistrado. Actor civil. Sí, muchas gracias. Es cierto que la persona a quien Marcos de Moura Vanderlei, que está identificado, que es el otro investigado, Humberto Olchez Ugarte, ha laborado en la etapa de ejecución, es decir, posterior al año 2008. No se descarta que hasta el año 2011, 2012, cuando hasta la fecha, hasta ese año que elaboró Humberto Olchez, se hayan materializado también entrega de dinero por parte de Marcos de Moura. Por parte, hasta el momento, en la investigación, aún no está determinado hasta cuándo ha elaborado. Pero mi pregunta es muy concreta, señor abogado. Si ya estamos avanzados en la investigación desde el 2019, pregunto, ¿no? De todo lo recaudado, ¿cuál es el último acto o última intervención del señor de Moura en toda esta investigación? O sea, No lo podría determinar. No lo podría determinar. Entonces, señor fiscal, para las siguientes apelaciones va a tener que traer a su fiscal provincial o al fiscal de cargo del caso para que pueda informarnos de primera fuente lo que estamos solicitando para poder esquematizar mejor los recursos y poder responder a los recursos de apelación. Bien, señor abogado investigado, adelante. Sí, señor doctor Enríquez. Solamente para precisar nuevamente, doctor Navas, yo nunca he dicho que ya está decidido, he dicho que se está discutiendo. Y se está discutiendo a nivel de Corte Suprema, sin duda, un recurso además que ustedes han visto. En segundo lugar, yo comprendo a la doctora Tapia, a quien le han entregado un expediente de un momento a otro, probablemente con solo las disposiciones, sin toda la información completa, pero el doctor Navas tiene todo el expediente. Y en el expediente está que el único acto que ha hecho el señor Marcos de Moura Vanderlei, el único, es firmar el contrato. Justamente porque Aristóteles no tenía los poderes todavía. Y Aristóteles firma el contrato no por Camargo Correa, porque OTB le dio los poderes. OTB sí le dio los poderes. Entonces Aristóteles firma el contrato por OTB, que es el otro consorciado, y no tenía los poderes completos de Camargo Correa, por si no hubieras firmado solo Aristóteles Filo, porque a Marcos ya le habían revocado los poderes de OTB. Y es el único acto que hace Marcos, con cargo inclusive que ustedes me puedan sancionar a mí si en el expediente encuentran otro acto del señor Marcos de Moura Vanderlei. Sí, muchas gracias, señor abogado, por la información proporcionada. Bien, de mi parte no tengo más preguntas, ahorita director de debates. Gracias. Bien, gracias, doctor Enrique. Siendo yo así, declaramos cerrado el debate. La sala se retira a deliberar. Emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de sus casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia ha concluido. Bien, hemos concluido. Buen día con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días.